Semana pasada, bonito grupo de jóvenes. Espero, hermano, espero, espero que usted esté orando por estos jóvenes. Espero, espero, porque yo estoy orando por ellos y de lo que está de mi parte, yo estoy haciendo mi esfuerzo. Espero usted como padre haga el esfuerzo para que sus hijos no se pierdan. Espero, pero eso requiere esfuerzo. Y la semana pasada hablamos de esfuerzo. Y el esfuerzo es sacrificio. Hablamos de que todo lo que hacemos en la vida requiere un esfuerzo. La pregunta es, ¿qué tanto esfuerzo está haciendo por su siguiente generación, por sus hijos? ¿Qué tanto esfuerzo está? ¿Qué tanto está iluminando usted a sus hijos, como dice este pasaje? Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Qué tanto ilumina usted el camino de sus hijos, hermano o hermana? De sus nietos. ¿Qué tanto? Yo le dije que hay cosas que nos molestan que nos digan y es verdad. Hay un dicho muy popular que dice, la verdad no peca, pero ayúdeme. Y cuando alguien nos dice la verdad, tendemos la tendencia, como el mundo, a aborrecer a la persona que nos está diciendo la verdad. Dice la Biblia, enseña al sabio o reprende al sabio y será más que. Pero cuando hay necedad en nuestra vida, hermano, y se nos dice, y una persona se le dice lo que está mal, que debe de corregir, fíjese bien lo que voy a decir, que debe de corregir para su bien y no para tomarlo para crítica, y lo toma para mal, ¿cómo la consideraríamos esa persona? La Biblia dice, necio, necio. Hay cosas en esta semana que me han impactado mucho, hermano, aún en esta mañana. Muy tristemente, vemos cristianos que no hacen el esfuerzo necesario primeramente para su vida espiritual y luego para los que están alrededor de ellos. Y lo único que está causando es que su generación sea atrapada por este mundo perverso. Salva, quizás, pero perdida en un mundo tan perverso. Dice el versículo 12 aquí en Filipenses 2, versículo 12, y no quiero ser tan dramático ni triste ni nada, pero este tema me ha causado mucha inquietud en mi corazón. Dice el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire, esa palabra obedecer significa que todo lo que nos enseña la palabra de Dios debemos obedecerla, todo. Porque si alguien en el universo no miente, es Dios. Si alguien dice la verdad, es Dios. Él dice la verdad. Si alguien nos dice el camino correcto para nuestra vida, es Dios. Obedecer es hacer todo completamente lo que dice Dios. Cueste lo que cueste, requiera lo que se requiera para obedecer. Y por consecuencia va a venir lo que Dios promete. Pero la desobediencia tiene también su fruto. Por consecuencia, por no obedecer, entonces viene otra consecuencia que no queríamos. Ahora, obedecer tiene que ser todo completo o a medias, hermano. ¿Qué es desobediencia? Desobediencia es dejar de hacer un poquito de lo que se debe de hacer. Una receta de
de pasteles. Se escribe que lo hizo o hizo la receta y pone todos los pasos de cómo hacer la receta. Y aquellas hermanas que saben hacer panes o pasteles, cuando no se lleva la receta completamente, hermana, y le quita uno o dos ingredientes, ¿qué pasa? Ayúdeme. No sale bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que si la persona no obedeció la receta completamente, entonces el resultado va a ser igualmente la obediencia de las cosas de Dios, hermano. La receta para que nuestra vida en esta generación tan perversa podamos tener un resultado que Dios quiere darnos para beneficio nuestro, porque Él no nos necesita a nosotros, somos realistas. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Sabe cuántos billones de personas hay en el mundo? 8 billones de personas. O sea, 1,000,000,000 de personas. ¿A poco cree que usted y yo somos exclusivos? Él no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Y Él ha dado la receta a todo el mundo para que obtenga el mismo resultado que tiene planeado, Señor. Hermano, no nos equivoquemos. Si usted y yo no obedecemos por completo la palabra de Dios, como cantábamos, Santa Biblia, y aparte de eso es mi versículo, mi himno favorito. Si no lo obedecemos, el resultado va a ser como la receta de pasteles que no se obedeció. No va a salir el mismo sabor, puede ser que se eche a perder y a nadie le agrada. Por tanto, el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mí. ¿Sabe qué está insinuando Pablo, qué está diciendo Pablo ahí, hermano? Dice, ok, han obedecido siempre que yo estoy aquí. Qué bueno. Pero ahora que no estoy, entonces tienen que obedecer ¿qué? ¿Mucho qué? Más. No vemos a Dios, hermano. Yo no lo veo. Físicamente no lo veo, no. No lo puedo palpar a Dios, pero sé que está aquí. ¿Me está conmigo? Y puedo decir, está ausente físicamente, pero espiritualmente ahí está, porque Dios está en todas partes. Entonces dice el Señor que ahora que no lo vemos físicamente, hermano, usted y yo debemos de obedecer mucho más, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, Jesucristo un día se va a manifestar, hermano, y vamos a verlo completamente. Pero mientras esté ausente físicamente, usted y yo más debemos de obedecer. Y hablábamos de la semana pasada, hermano, que usted y yo nos debemos de esforzar. Los padres cristianos debemos de esforzarnos, los abuelos cristianos nos debemos esforzar, porque todo en la vida requiere esfuerzo, todo. Todo requiere esfuerzo. Entonces, todas las fuerzas, esfuerzo quiere decir que ocupa toda la fuerza de su cuerpo, ya sea mental, espiritual, moral o física, para hacer algo, para llegar a algo. Entonces requiere que usted ponga su fuerza, su poder y se esfuerce, hermano, por algo que valga la pena. Déjeme decirle, es bueno tener casa, es bueno tener carro, es bueno tener dinero, pero eso se va a acabar, eso es vano. Se va a acabar. La mejor inversión que usted y yo podemos hacer, hermano, usted y yo, y el mejor esfuerzo es tener una familia que, como dice la palabra aquí, con temor y temblor, cuide su salvación. O ocupados en su salvación, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Es lo mejor que podemos hacer. En esta generación, como dice el versículo 15, dice maligna y perversa. Una generación maligna y perversa. Es lo mejor, el esfuerzo que puede hacer, hermano, el esfuerzo que más puede hacer usted es tener un matrimonio que glorifique a Dios.
Esfuércese por amar a su esposa como Dios lo mandó. Hermana, usted esfuércese en obedecer a Dios y respetar a su esposo y amarlo. Esfuércese. Es la mejor inversión que puede hacer. Y el resultado, hermano, va a ser de amor de los dos, que van a pasar a la generación que sigue, que son los hijos suyos y sus nietos, hermanos. Y yo quiero tener un matrimonio como mi padre y mi madre, que se esforzaron, aunque tenían sus defectos, pero se esforzaron, uno respetándose, otro amándose, y se amaron los dos, y vi a Cristo, vi a Espíritu Santo y a Dios en ellos. Pastor, pues yo soy soltera, no tengo familia. Esfuércese, tiene familia. Esfuércese en cuidar o estar ocupada en su salvación con temor y temblor. Ocúpese en eso. Esfuércese, hermana. Esfuércese, hermano. Número 1, hablábamos la primera semana. El primer esfuerzo necesario que deben de hacer los padres cristianos para que los hijos conozcan a Dios y lo rescaten del peligro de abandonar. Escucha, hermano, de abandonar el caminar con Dios. Llega a la juventud, hermano, a los 18 años, mire, termina la high school y ya están contaminados, algunos, con tanta influencia mundana, tanta influencia de filosofías de la escuela, los amigos, las amistades, el pecado que abunda entre los jóvenes. Y termina la high school y ya tienen 18 años, ya se sienten con derecho, hermano, entran al colegio, a la universidad, hermano, y los muchachos ya no quieren venir a la escuela. Perdón, a la iglesia. Ya no leen la Biblia, ya no oran. ¿Y sabe qué ven? Que ni el papá ni la mamá hacen lo mismo. No leen, no oran la Biblia, no leen la Biblia, no se consagran. Cuando está hablando aquí, hermano, la Biblia, que ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sabe de qué se está refiriendo? A vivir una vida santa. A una vida santa. Una vida llena de santidad. Y para solamente, hermano, dice la Biblia que solamente con fe usted y yo podemos vivir en santidad. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá a quién. Al Señor. A Dios. Y para eso necesitamos fe. ¿Y cómo podemos adquirir fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de qué? De Dios, la lectura. Y quieres que tu hijo y tu hija y tus nietos tengan fe. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, hermano, no lo hacemos. Y pedimos unos hijos que amen a Dios y temerosos. No se puede, hermano, no se puede obtener así. No pida cosas que no van a suceder. Pida cosas que Dios va a hacer. ¿Me está escuchando, hermano? Queremos hijos buenos. No, hermano, no le van a salir buenos porque ya son malos. Nacieron malos igual que usted y yo, pecadores. Pero Dios nos puede cambiar para ser santos. Quiere decir apartados, separados y una vida santificada, viviendo los ocupados en temor y temblor de vuestra salvación. Eso es lo que significa esto. Una vida santificada, santificándola constantemente. Y eso requiere esfuerzo, hermano. Requiere esfuerzo levantarse temprano a orar. Requiere esfuerzo leer la Biblia. Requiere, hermano, esforzarse y dejar los dioses de este mundo. El teléfono, las amistades, las diversiones, mi tiempo. Mi tiempo personal, es que yo necesito mi tiempo, hermano. Su tiempo que usted tiene cuando ya tiene hijos y tiene nietos, tiene que dedicarlos a ellos. Ese es su tiempo. Ya va a llegar su tiempo cuando ya sus hijos se vayan y partan y tengan su familia. Va a ser otro tiempo que tienen que seguir invirtiendo en ellos en oración y lectura para que Dios escuche sus oraciones y no se aparten. Pero tiene que esforzarse. Pero muchos nos esforzamos en tener cosas materiales, hermano. Se le van a acabar y se van a enfadar de esas cosas. Y los hijos se van a ir al mundo perdidos. ¿Qué hice? Estamos viviendo una generación maligna y perversa. Esfuércese, hermano. Primero, decía, enséñeles a adorar al único Dios verdadero, hermano, con su vida. Con su vida, enséñeles. Vaya
a Deuteronomio 32, hermano. Aquí estamos viendo Deuteronomio 32, cómo Moisés en este cántico ya se estaba despidiendo de la congregación. Él ya sabía que se había acabado su ministerio, ya se lo había dado a Josué. Josué era el que iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y dice la Biblia que no se encontró otro hombre tan manso como Moisés. Pero más sin embargo, en momento de desesperación, hermano, tomó una decisión incorrecta. Y mire, desobedeció una cosa. Le dijo, hey, háblale a la roca y de ella va a salir agua. Dios le mandó una cosa. Ya lo había hecho. Anteriormente dijo, golpea la roca y de ella iba a salir agua. Esto implica algo, hermano. Escuche lo que voy a decir. Dios no le va a recordar todo lo que usted ha hecho bueno. Cuando le ordena algo el Señor a usted y usted y yo lo desobedecemos, hermano, y no lo hacemos como Dios lo dice, va a haber una consecuencia de esa desobediencia. Moisés está en el cielo. En la transfiguración, ahí estuvo con Dios. Pero desobedeció lo que Dios le dijo. Y le dijo, Señor, no entras, Moisés, a la tierra prometida. No entras. La desobediencia trae consecuencia grave. Aquí Moisés en este pasaje, hermano, estaba hablando al pueblo y hablándole a su corazón. Mire lo que dice el versículo 1. Dice, escuchad cielos y hablaré y oirá la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca. Si usted piensa que Jesucristo no aparecía desde antes, ahí está. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu Padre que te crió, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Ahí voy a llegar. Dos veces habla de generaciones aquí. Dice una generación. ¿Qué dice? Una generación torcida y perversa. Y luego dice, considera los años de muchas generaciones, hermano. Lo que usted y yo debemos de ver, que en todas las generaciones anteriores en la Biblia que nos enseña, desde el principio hasta hoy, hermano, Dios ha sido bueno con todas las generaciones. Y los que han sido torcidos, como dice aquí, y desviados, hermano, ha sido la generación. No es diferente de nuestra generación. Nuestra generación está bien torcida. Si no, observa, hermano, ¿quién está gobernando ahora? Nuestro presidente Biden, y no sé si va a llegar allá al internet esto, pero y al YouTube lo vayan a cortar, pero mire, tenemos allí en el Capitolio homosexuales. Eso es lo que tenemos, una generación perversa que está dirigiendo nuestra nación. Tenemos a las escuelas homosexuales, lesbianas y de todo tipo. Tenemos líderes malísimos. Y algunos de ellos, hermano, en las escuelas que son líderes como maestros, están guiándole a sus hijos y hablándole a sus hijos. Y dice Dios aquí, hey, pregunta, ¿qué tan bueno ha sido Dios con aquella generación y qué tan torcida ha sido? El problema no es la generación, el problema, hermano, es cómo nos vamos a portar usted y yo en esta generación. Es lo que Dios quiere que sepa usted y yo. ¿Cómo nos vamos a comportar en esta generación? Si nosotros vamos a hacer como dice ahí en Filipenses 2:15, que seamos luminarias en esta generación maligna y
perversa. Y debe de haber una diferencia entre lo santo y lo perverso, hermano. Debe de haber una diferencia entre el cristiano y el impío. Debe de haberlo, hermano. La Biblia nos dice que ellos se conviertan a ti y no tú a. Y muchos de nosotros en nuestro conversar, lo que miramos, lo que oímos, cómo se comporta el mundo y las ambiciones que tienen y los deseos, así estamos. Dice la Biblia que no. Nuestro deseo debe de ser vivir agradando al Señor completamente. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que dice. Si usted busca y yo buscamos el reino de Dios, Él se va a encargar de los deseos suyos, los que usted quiere. Si Él ve y lo ve lo correcto, como usted y a sus hijos, cuando ve que le conviene que le compre un carro, o que le compre una ropa, o le compre el teléfono, o le compre una computadora, si usted ve que es conveniente y puede lidiar con él y puede controlar él a esa cosa y no a él, a ese instrumento o esa cosa que adquirió a su hijo, usted le va a comprar. Dios así lo ve, así debemos de verlo nosotros. Y debemos de considerar a Dios siempre en cada movimiento de nuestra vida. ¿Está conmigo, hermano? Mire, estaba hablando aquí, y voy a continuar. Estaba hablando aquí con el pueblo que iba a entrar a la tierra, ¿qué? Prometido. Le estaba hablando a aquellos papás que tenían que estar recordando la grandeza que Dios hizo desde el principio y hasta ese momento que estaban aquí. Tenían que estar esta generación, hermano, que sus padres por desobedientes no entraron, pasaron 40 años en el desierto. Dijo, Señor, esta generación no va a entrar por incrédula. Y hasta que muera el último, dice, entonces los de 20 años en adelante, esos son los que van a entrar. De 20 años en adelante, esos son los que van a entrar. ¿Quién de los muchachos de la iglesia tiene 20 años? ¿Cuántos tiene Fernando, hermano? 19, vamos a decir que va a cumplir 20. ¿Ok? Entonces, a todos nosotros tenemos ya 40 años en el desierto. Usted y yo. Y fuimos una generación perversa. Y ya nos fuimos muriendo todos y entonces quedó Fernando. Pero antes de que quedó Fernando de esa generación y todos los jóvenes que están ahí, a ellos les estaba hablando le estaba hablando Moisés, a esta generación, la generación de Fernando y todos los que están allá. Y le estaba diciendo ahí, recuerda. Y mire, vaya ahora a Jueces, capítulo 2. Ya aquí vemos que Josué, ya entró ya entró su generación de Josué y todos aquellos jóvenes que anduvieron en el desierto por 40 años con sus padres. Entonces quiere decir que esos jóvenes de 20 años para abajo eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces cuando ya pasaron 40 años, esos ya tenían, ¿cuántos años? ¿Cuántos tenían? Si empezaron a los 20 años, ¿cuántos tenían cuando pasaron 40 años? 60 años. Entonces ellos tenían que comentarles lo que Moisés estaba diciendo aquí. Les tenían que decir, les tenían que recordar. Y ellos tenían que haber visto que la generación de sus padres había sido una generación torcida y perversa. Y ellos les iban a contar a sus hijos, mira, nuestros padres fueron terribles. Se portaron desobedientemente, no hicieron caso de nada del Señor. Y aquí está la clave. Escuche, aquí está la clave. ¿Cuál era el problema más grande que tenía la generación que salió de Egipto cuando iban a la tierra prometida? ¿Ok? ¿Algo más? No querían esforzarse, ¿ok? ¿Algo más? Un momento, ¿ok? ¿Qué más? ¿Eran rebeldes? ¿Qué eran qué? Desobediencia, ¿qué más?
cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando llegaron en la primera prueba, llegaron al frente del mar, en montañas de este lado, el desierto de este lado y Faraón atrás. ¿Les faltó fe ahí? ¿Sí? Por fe llegaron hasta ahí, creyeron a Moisés. ¿Ok? Entonces, no es incredulidad. Se esforzaron, hicieron un esfuerzo, sacaron todos los animales, hicieron masa para llevar al camino. ¿Qué fue? Póngase a analizar un poquito qué fue lo que dijeron. Se quejaron. Y luego cruzaron el mar, viendo todos los milagros de Dios, el que el mar se abrió completamente, hermano. Increíblemente vieron el mar, quizás vieron las ballenas por este lado y por acá los tiburones, y caminaban, iban asombrados. Y cuando usted ha ido a un acuario, no se queda asombrado cuando está un acuario. Fuimos a Tennessee, el pastor Patiño nos llevó, y un acuario que está así, hermanos, de vidrio, y usted pasa por abajo y ve todos los peces por arriba. Y se queda, wow, ¿qué es esto? ¿Se puede imaginar sin vidrio cruzar el mar? Qué increíble. Y en cuanto cruzaron el mar, en cuanto ya tuvieron calor, ¿y les dio qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermano? ¿Se acuerda usted, hermano Israel? ¿Qué dijeron? Está dormido todavía. ¿Qué dijeron? ¿Para esto nos sacaste? ¿Para que muéramos de qué? Tenían fe, hermano, cuando estaban viendo las situaciones, llegaban los problemas y clamaban a Dios y Dios se manifestaba. Tenían fe. Pero el problema más grande, hermano, de la generación, es quejarse. Y no es nada diferente en el corazón de ellos y del nuestro. Nada diferente. ¿Sí, hermano? Al que cree, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? No les faltaba fe, hermano. Su queja estaba ahí. Yo no dije que no les faltaba fe. Ellos tuvieron fe cuando llegaron allí y salieron de Egipto, hermano. ¿Ok? Salieron por fe. Junten todo porque vamos a salir mañana cuando venga el Señor y haga juicio en la última plaga. Tuvieron fe, hicieron todo. ¿Ok? Pero cuando llegaron ahí se empezaron a quejar de Dios en la situación que los puso. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas veces, hermano, a lo que quiero llegar, cuántas veces usted tiene lo necesario y no falta la queja? Tiene el esposo correcto que la ama y todo. Ah, pero si tiene la esposa que Dios le dio y pero si tiene los hijos que Dios le confió, pero si mis hijos fueran como, no se queje. Tiene un Dios que les puede ayudar. ¿Me está conmigo, man? Dios, a Dios dice, clama a mí, yo te qué. No te quejes. Tienes un Dios todopoderoso. Y miren, siguieron caminando, les dio hambre y se quejaron. Tenían fe porque cuando decían, hay que decirle a Moisés que le hable a Dios y vas a ver que va a traernos comida. Pero es una queja constante. Y es que si yo tuviera
mejor economía, sería mejor cristiano. Es que si yo tuviera mejor salud, sería mejor. Y es que si, no, hermano, Dios te tiene como estás para que ahí no te estés quejando. Y quiere manifestar su poder en tu vida. No te quejes, hermano, de tu situación. Gózate en la situación, porque si Dios te puso ahí, es porque de ahí va a sacarte para hacer un milagro. El pueblo se quejó. Y aquí estaba diciéndoles Moisés, acuérdate de aquella generación, acuérdate de aquella generación. Y recuérdale a tus hijos que no se estén quejando si vienen problemas y situaciones. Hermano, Dios nunca prometió que usted y yo no íbamos a tener problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Confiar. No dijo, no te estés quejando. No te estés quejando de cómo estás viviendo, hermano, porque tienes más de lo que tú mereces y yo merezco. Tú y yo tenemos el nombre en el cielo ya. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué se queja la gente? Porque nomás está viendo horizontalmente y no ve vertical. Y entonces viene la fe abajo cuando te empiezas a quejar. No te quejes, hermano. Esfuérzate, aunque estén difíciles las cosas. Capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice la Biblia. Después de Jueces, capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los bailes. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron ¿a quién? Pero ¿sabes cuál es la clave aquí? Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a quién, ni la obra que él había. Primer punto que les decía yo, hermano, ahorita. Esfuércese, esfuércese, hermano, esforcémonos, porque nuestros hijos adoren al único Dios. Esfuércese, hermano, que a pesar de que la situación esté fea en su vida, a pesar de que las cosas no están saliendo bien, a pesar de que haya enfermedad, a pesar de cualquier cosa, hermano, diga, tengo un Dios que es bien grande. Y si Dios quiere que yo esté así ahorita, enferma, o yo tenga esta situación económica, o venga este problema que yo no causé, es porque el Señor tiene todo bajo control. El primer libro de la Biblia es, ¿cómo se dice? Escatológicamente, no, se dice en secuencia que debería existir antes que Génesis, debería ser Job. Cronológicamente, ¿verdad? Hermano, ¿se quejó Job contra Dios? No. Se arrepintió de haber nacido, que Dios lo había hecho nacer, pero no se quejó. Se amargó, sí. Y Dios le dijo que era un hombre justo, perfecto. ¿Está conmigo, hermano? Pero muchos de nosotros nos la pasamos quejando porque nuestros hijos hacen algo, o porque la situación de la economía, o porque el vecino, o porque el pastor, o porque la hermana, porque todo el tiempo quejando. Hermano, cualquiera que sea tu situación, escucha, esfuérzate para que tus hijos adoren al Dios único. Papá, estos problemas, mi hijo, vamos a orar. No te quejes. Dios sabe por qué está pasando. Es un Dios justo y Él no va a permitir que pases más de lo que te seas tentado, más de lo que puedes. Pero ¿qué pasa, hermano? Oyen nuestros hijos nuestra queja. Dicen, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me estás hablando? Me dices que yo crea en Él si tú estás fallando. Te estás quejando. ¿Se acuerda que le dije hace ratito que cuando alguien nos dice la verdad, luego viene la queja, la molestia? ¿Y por qué a mí? Cuando deberíamos de recibir las cosas, oye, ¿por qué me lo está diciendo el hermano? Dios, ¿me estás hablando? ¿En qué estoy fallando, Señor? ¿En qué te estoy fallando, Señor? Porque ellos no me miran como una luminaria.
¿Por qué no me miran a mí como, como a Cristo? Porque dice la Biblia que usted y yo somos cristianos y deberían de ver a Cristo en nuestra vida. Amén, hermano. Cristo nunca se quejó, jamás se quejó de Jesús. Mire que si él pasó las digamos, de Caín, le fue mal, pero nunca se quejó. Cuando él sabía que cuando él sabía que iba a ser crucificado y que lo iban a desechar todos aquellos discípulos, hermano, que él gastó 3 años de su vida, invirtió 3 años. Lo único que dijo el Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y luego dijo, no se haga a mí, sino la. Y el cristiano es como debe de vivir. Así es como debemos de vivir, hermano. Pero ¿qué ven nuestros hijos? Eso es lo que pasó con esta generación, hermano. Que sí les contaron las cosas, les contaron la fe que tenían, pero se seguían quejando. Y lo vemos todo el pueblo de Israel. La Biblia dice en Corintios, creo capítulo 9, que todas estas cosas quedaron escritas para nosotros como ejemplo. Regrese a Filipenses, hermano. No se queje, hermano. Que nuestros hijos vean a Dios en nuestras vidas. Nuestros nietos vean a Dios en nuestras vidas, hermano. Porque sabe que hay muchos dioses en este mundo, hermano. Y cuando usted y yo no le enseñamos a nuestros hijos que existe un Dios todopoderoso que a veces nos va a tener que hacer pasar por tormentas y nos va a hacer pasar a veces, hermano, por problemas, por enfermedades, pero que usted y yo estamos confiando en Él y no nos estamos quejando, sino estamos dependiendo totalmente de ellos, hermano, de Él. Entonces ellos no van a adorar a otros dioses, van a adorar al Dios verdadero, al Dios de sus padres, al Dios de sus padres. Porque en este mundo, hermano, sus hijos, usted y yo, podríamos tomar los dioses de este mundo y puede ser el dinero, el placer, el estudio, el trabajo, las malas amistades. Y déjeme decirle, hasta la religión. Hasta la religión. Le voy a decir cómo puede ser una persona religiosa. Que viene a la iglesia y cree que porque da sus diezmos y sus ofrendas y porque asiste a la iglesia, ¿verdad? Y se comporta bien y lee la Biblia, va a obtener algo de Dios. Esa es una persona religiosa. Dios nos dio lo más valioso que nunca podremos pagarle. Y eso es la salvación. Lo demás, hermano, es extra. Y algunos vienen a la iglesia religiosamente. Religiosamente. Usted sabía que Pablo, la Biblia lo dice, que él sabía cuando el Señor dijo, hey, y ya se iba despidiendo de los, no me acuerdo ahorita, pero se iba el pueblo que se iba despidiendo, dijo, no vayas, Pablo, no vayas, no, tengo que ir, es mi deber, es mi obligación, me esperan cárceles, me esperan tormentos y hasta la muerte. Y no se quejó. Porque ya tenía lo más valioso, dice. Y corro al llamamiento supremo, decía. Voy. Eso deben de ver nuestros hijos, nuestra esposa, su esposo, que usted está corriendo la carrera bien. Y que sus hijos conozcan eso, hermano, y que no dependan ni del dinero, ni del placer, ni del estudio, ni del trabajo, ni de las amistades, ni de la iglesia, perdón, ni de la religión, que dependan directamente de Dios, hermano. Que ellos conozcan a Dios por medio de usted y de mí, mis hijos, mis nietos, que yo tengo mi fe completamente en el Señor, a pesar de las situaciones que vienen, que ellos lo conozcan, esfuércese en eso, hermano, que ellos lo conozcan y no la conozcan una persona quejosa.
Una persona que se está quejando, viene a la iglesia, alguien no lo recibe bien. Ay, ya no quiero venir aquí. Ay, porque es que me hicieron mal la cara, es que trataron mal a mis hijos. Es que... No, hermano, no se queje. Dele gracias a Dios que tiene una iglesia, que está luchando por caminar con Dios. ¿Está viendo, hermano? Ay, es que no me dieron el asiento de antes y ya no quiero estar en la iglesia, ya. Es que el pastor no me saludó. ¿Qué es eso? No se queje, hermano. Dele gracias a Dios siempre. Que sus hijos lo sepan. Que sus hijas sepan que usted adora a un Dios verdadero, un verdadero Dios, hermano, con su vida todos los días de su vida. Dele gracias a Dios que sus hijos oigan cuando llega del trabajo, hermano, y se siente usted a comer. Mi hijo, venga, vamos a orar. Y se ponga a orar con ellos. Puede darle gracias a Dios. ¿Por qué, papá? Porque ahora terminó el día y llegué a la casa. ¿Y tuviste mucho trabajo, papá? Sí, lo saqué adelante, gracias a. Pero sabe que llegamos. Uy, no, Juanito se portó mal y ojalá lo corriera. Se puro quejándose. ¿Saben qué, mijo? Un trabajador que se portó mal, un compañero mal. Vamos a orar por él. Tiene una necesidad muy grande de Dios. Vamos a orar por él. A lo mejor no conoce a Dios o si lo quiero que conozca a Dios a través. Pero estamos quéjenos y quéjenos de todo, hermano. Cuando deberíamos estar agradecidos, dice la Biblia, por todo. Que conozcan a Dios. Eso tiene que esforzarse. Deja de hacerle una pregunta, ya terminé, hermano, por ahorita. Es muy difícil. Es muy difícil, hermano. Requiere un esfuerzo, sí. Pero mostrarle a sus hijos que Dios está obrando en su vida. Es un esfuerzo decir, yo no me quiero quejar. Le quiero dar gracias a Dios. Por el esposo que me cuida, que no lo merezco. O por la esposa que me hace comida y no lo merezco y me hizo comida, se esposó y cuidó a mis hijos. Le doy gracias a Dios. Por la casa que me dio hoy, le doy gracias a Dios. Por el carro que me llevó y me trajo, gracias a Dios. Y que sus hijos lo oigan. Que sus hijos lo sepan. Así es como van a conocer a Dios, hermano. Que a usted lo encuentren leyendo la Biblia y cuando la encuentren orando, hermano, papá, ¿puedo orar contigo? Y que en las mínimas cosas, hermano, oiga usted a sus hijos clamando a Dios, al Dios verdadero, pidiendo. Y no quejándonos. Termino con esto, hermano. Vivimos una generación, hermano, que se la lleva. Quéjese y quéjese. Fácil. Llega la casa, la esposa, está en la mañana el desayuno, la esposa le hace comida a los niños. Y esa es nuestra generación, ¿verdad, hermano? Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros hermanos en Cristo deberían ser las personas más agradecidas. Y lo que les den, de lo que sea. Hasta un chanclazo, pastor, sí, sí, se lo merece, sí. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que si el papá no corrige al niño, hermano, a temprana hora lo aborrece. Yo le doy gracias a Dios, y a Dios y a mi madre, que muchas veces me corrigió a tiempo. Le doy gracias a Dios. Y mi madre a veces me dice, hijo, te pegué muy duro. Mamá, gracias. Que si no me hubieras dado esos golpes, no me hubiera enderezado. Pero le pega usted a un chamaco hoy, hermano, a un muchacho, y lo quiere odiar. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a ser agradecido, ¿no? Ha sido una persona que se está aprendiendo a ser quejoso. Esfuércese, hermano, para que sus hijos, sus nietos, conozcan a Dios. Esfuércese. Y eso está aquí.
en el caminar con Dios todos los días. Señor, ayúdame que yo te glorifique a ti con mi vida y que mis hijos lo vean en mis acciones. Mi Dios, te damos gracias porque nos dejaste este precioso libro, Señor, enseñándonos todas aquellas cosas que hizo una generación incorrectamente, Señor. Se desvió y perdió la siguiente. Ayúdanos, Señor. Que con esos ejemplos que dejaste escritos, aprendamos a hacer lo correcto, Señor. Que nuestra siguiente generación, Señor, te conozca, te adore, te alabe. No por interés, Señor, propio, sino con interés de glorificarte porque tú te lo mereces. Porque tú eres el Dios todo verdadero, que todo lo puedes. Ayúdanos, te lo pedimos, te lo rogamos. En el único y precioso nombre podemos pedir todas las cosas. En el precioso de Cristo, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.